Hola, soy Janet Belén Celestino Maya, estudiante del primer cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía del Instituto de Enlaces Educativos. En este video vamos a analizar algunas preguntas clave de la materia de filosofía. En la primera lección, la pregunta 5 dice, ¿qué representa la alegoría de la caverna de Platón en relación con la educación y el conocimiento y cómo se vincula con la formación del ciudadano en el contexto de la filosofía griega? Esos hombres encerrados en esa cueva, por la cual a través de un reflejo de luz pueden ver sombras mismas que representan el mundo sensible y cambiante, el mundo exterior que es o son las ideas eternas, y la salida de ese prisionero que simboliza el proceso de ascender a la comprensión de las verdades. Esto nos da pie al reemplazo del pensamiento mágico por explicaciones reales, dejar la parte mitológica para usar la razón y la lógica. Puede expresarse, simbolizarse como la expansión y la liberación de la mente, esa liberación que tuvo el prisionero al salir a la realidad. Cuando éste regresa y le platica a las demás personas que estaban encerradas, puede simbolizar una crítica al conformismo de quien se aferra a las apariencias y no basan la verdad más allá de las percepciones superficiales, pues los que estaban aún encerrados no le creían y lo tomaban como loco. Esto se vincula con la formación del ciudadano en el contexto de la filosofía griega, porque la educación la toman como una herramienta para moldear el carácter. Buscan formar personas con pensamiento crítico, con valores y con capacidad de tomar decisiones responsables. Es así como se construye la difusión del conocimiento. Pasando a la lección 2, tenemos la pregunta 1, que dice, ¿cómo se concilió la fe cristiana con la razón en la filosofía medieval y cuáles fueron los principales argumentos utilizados para justificar esta armonización? Tenemos como antecedente el helenismo, esa influencia griega a través de las diferentes escuelas de pensamiento que ya habían activado. Y a esto le sumamos el cristianismo que se va creando en esta época. Entonces, por un lado está la fe, quien dice que Dios es creador de todo y otorga el conocimiento, y por otro lado la razón, quien cuestiona el significado del conocimiento. Pero había quien trató de mediar ambas formas de pensar, ambas creencias, como Filón de Alejandría, quien, aunque no era cristiano, puso las bases de esta síntesis de conciliación y del cual destacó la palabra logos, que significa palabra divina. Él fue el primer mediador ante ambos pensamientos. Le sigue San Agustín, quien decía que la fe precede a la razón y que se necesita creer para comprender. Él buscaba que la razón fuera una herramienta para profundizar en la fe. Sumado a esto llega la escolástica, ese método de debate que empieza a aplicarse, y en él se busca el estudio de la teología utilizando la lógica y la razón para comprender la fe. Dicen, bueno, no pueden estar peleadas, más bien pueden estar unidas una con la otra para comprenderse a sí mismas y eh, la fe a la razón y la razón a la fe. Pero como no todos pensamos igual, más adelante llega Santo Tomás de Aquino, quien dice, pues no hay que aceptar la fe ciegamente, sino buscar pruebas en nuestro entorno sobre la misma. Y en este punto inician como a separarse un poquito más esa unión que ya se estaba dando. Y posteriormente llega Ockman, quien dice que la fe y la razón son ámbitos totalmente independientes, son separados y por lo tanto van a ser diferentes. La conciliación más bien busca la defensa de preceptos y dogmas y se basa en los principios recibidos por la razón humana. La tecnología con los principios recibidos por la revelación. Tratan de hacer esa unión. Sin embargo, con el paso del tiempo, a través de la observación y la experimentación, llegan a sustituir la especulación metafísica y esto da paso ahora al Renacimiento. Y pasando a la lección 3, con la pregunta ¿qué papel desempeñó la enciclopedia en la difusión de las ideas ilustradas y cómo contribuyó a la conciliación del conocimiento como herramienta de transformación social? Podemos decir que en la época de la Ilustración, este movimiento filosófico en el que buscaba que la razón fuera una herramienta para el progreso social, en el que se buscaba una educación para todos, en la que se buscaba que el conocimiento estuviera al alcance de las personas, surge la enciclopedia, creada por Diderot y de Alembert. Esta enciclopedia, lo que su principal objetivo era recopilar y al mismo tiempo difundir el conocimiento para combatir la ignorancia. Busca democratizar el conocimiento, el cual
sea para todos y no nada más para alguna clase social. Busca difundir este conocimiento de manera organizada. Estaba dividido en más de 17 volúmenes, en el cual se podían encontrar información sobre ciencia, artes liberales, artes mecánicas. También buscaba que fuera tan accesible, que tuviera referencias, que no fuera algo, o sea, que ya estuviera basado en un pensamiento crítico y sustentado por fuentes confiables desde esa época, y que tuviera un lenguaje claro para que todas las personas pudieran entenderlo. Esta obra es totalmente la más representativa del periodo de Ilustración, pero no todo es miel sobre hojuelas, porque también tuvo censura y prohibición por la Iglesia. Aunque a pesar de eso, esta enciclopedia, estos volúmenes, siguió circulando clandestinamente y permaneció por mucho tiempo, este, pues entre las personas a las que acudían a ella para tener más conocimientos, para saber de ciertas cosas, porque incluso pues esto motivaba al pensamiento crítico y a la investigación. Para saber de un tema acudían a la enciclopedia. Entonces, también trajo consigo la difusión de nuevas ideas pedagógicas. Antes, o cuando uno era pequeño, para saber el significado de una palabra, pues acudíamos al diccionario. En esa época, para saber de un tema, para saber de un acontecimiento, para saber de cómo se hacía algo, se acudía a la enciclopedia. Incluso hace unos, qué sé yo, 25 años más o menos, en las computadoras había un programa o una aplicación, no recuerdo exactamente qué era, que se llamaba Enciclopedia, y en la que uno entraba y podía teclear algún tema, algún contenido que quisiera saber para alguna tarea, o incluso nada más para saber de qué se trataba, y aparecía esta información ilustrada con un lenguaje que se pudiera entender, y que pues estaba prácticamente ya en esta era, pues al solo teclear y entrar a este programa. Esta enciclopedia, pues sin duda fue esta transformación social en el área del conocimiento. Pues espero que hayan sido unas respuestas claras y les agradecemos mucho la atención.